Nos vamos a Estados Unidos, Rosario. Exactamente, con Aldana Valdés le agradecemos por esta comunicación. Está trabajando desde Washington, un epicentro de las protestas por George Floyd, y en estos momentos sabemos que Trump se encontraba refugiado en la Casa Blanca. Primero, confirmarnos si este dato es cierto o no. Aldana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vos me preguntabas por lo que pasaba ayer a la tarde, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que los medios dicen es que efectivamente Trump estuvo refugiado en la Casa Blanca. Bien, bien, bien. Es un dato, nosotros vivimos un poco... 1776, bien, yo estaba 74, que era la... Bien, Sí. Es un dato interesante porque uno ve desde acá un país como... O sea, donde lo ponen como el ejemplo de la libertad, de las libertades individuales. Y si un presidente como el argentino declarara como declara el presidente Donald Trump, acá estaríamos prácticamente hablando de una dictadura de las peores, ¿no? Vamos a meterle bala a los que protestan, no jodan más, habla de coercionar el Twitter y cerrarlo, las redes sociales, está muy pendiente. Yo no veo a un presidente republicano como lo entendemos acá, o sea, y noto que la gente está muy enojada, o un sector de la población, ¿no? Efectivamente, si hay algo que estamos viendo con estas protestas es un nivel de hartazgo increíble. Es completamente comprensible y creíble por qué está este hartazgo y por qué está esta explosión de protestas en todo el país. Bien. Yo te escuchaba antes de hablar del conflicto racial, que sí, que está siempre presente en Estados Unidos, un país sumamente desigual. No hay los mismos derechos para la población blanca que para la población negra, que para la población latina. Es sumamente desigual. Pero además, sí, en cierto punto yo lo relacionaría con lo que pasó con la pandemia y los más de 100.000 muertos que hubo, porque en definitiva fueron los más afectados. Claro, los latinos y los negros, ¿no? Exactamente, por el desempleo que causó cerrar la economía, por la enfermedad misma. Son datos del propio Estado en Estados Unidos que saben que eso fue desproporcionado cómo impactó más esta enfermedad, esta pandemia, sobre todo en la población negra. Aldana, ¿qué tal? Acá Javier. Leía recién un informe de medios estadounidenses que decían que más o menos la población negra en Estados Unidos ronda el 12%, pero que en relación a los muertos, son el 20% de los muertos de coronavirus. Digo, esto tiene que ver con lo que vos decías, y me pregunto si este hartazgo puede llegar a tener incidencia sobre las elecciones en Estados Unidos, que son supuestamente hacia el último trimestre del año, pensando que por ahora, con la pandemia, seguía teniendo un núcleo duro, porque económicamente le iba bien, pero ahora también le va mal económicamente. ¿Puede pensarse que esto tenga un efecto sobre las elecciones? Honestamente, si vos me preguntabas en febrero si Trump reelegía, yo estaba casi segura de que sí. Pero la verdad es que ese país que Trump iba a exhibir en esta campaña ya no existe. Más de 40 millones de desocupados, de pedidos de seguros de desempleo. La bolsa yendo. Todo eso nos hace pensar que ya la economía que teníamos en febrero, antes de que empezara, lo más terrible de la pandemia, ya no existe. Ya no existe. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en noviembre? Pero lo que pasa es que en las elecciones? es muy dinámico. Es imposible saber. Aldana, es muy dinámico. Perdón, Luchi, pero quiero, porque mucha gente nos está escribiendo. Yo no sé bien cómo es la dinámica del virus en los 50 y pico estados americanos. Nosotros acá en Argentina estamos viviendo una situación diferente. Un AMBA explotado, lamentablemente. Y el resto del país, que gracias a Dios, porque más de la mitad de los argentinos viven en todo el resto del país, está mucho más relajado con esto. Yo lo que decía que el conflicto de fondo no es el COVID-19. Sí que el COVID-19 afectó muchísimo más a las minorías, pero el conflicto de fondo, porque acá en la Argentina no tenemos el racismo, sí tenemos esta cuestión clasista que pasa todo, pero no hay un problema racista básicamente porque acá en algún momento mataron a todos los negros, hay que decirlo, los mataron a todos. O sea, en el 1800, campaña del desierto, alguna ramificación las aniquilaron, entonces nosotros no tuvimos una inmigración negra después, pero allá
el racismo estuvo presente siempre, más allá de las conquistas de raza o raciales. Eso existe, los chicos nacen con eso, no lo lograron romper. Mira, para contarte un poco, yo no voy a hablar de lo que sucede en Argentina, me parece que esa es otra discusión. Claro, claro. Pero en Estados Unidos, como para que te des una idea y para que todos se den una idea, veníamos de semanas de noticias que ponían en evidencia la desigualdad que había. Por ejemplo, cuando había varias ciudades cerradas en las que no se podía salir, no hubo una cuarentena generalizada como si la hubo en Argentina, acá quedó más o menos a discreción de cada estado. Lo que sucedía, por ejemplo, era que había denuncias o arrestos de personas afroamericanas que violaban la cuarentena, pero no había esos arrestos en otro tipo de población, digamos. Veníamos con eso, veníamos de haber visto un incidente en el Central Park en el que había un hombre afroamericano que ve que hay una chica paseando un perro sin correa y le pide por favor que le ponga la correa al perro. Sí. La chica lo que hace es llamar a la policía y decir que había un hombre afroamericano que la estaba atacando. Y él, como está grabado en video, sabe que eso no pasó, eso se viraliza. Entonces veníamos de una seguidilla de noticias. Pero eso es racismo. Eso es racismo en estado puro. Rochi, incluso yo estaba mirando justamente las cifras. 187 crímenes de odio en los últimos años en los Estados Unidos justamente por el racismo. Pero ahora me interesa preguntarte lo siguiente, porque recién estaba viendo los últimos tweets de Donald Trump en el que hablaba de la fuerza abrumadora de represión, como decía bien Diego hace un ratito. ¿Cuál es la situación ahora en Washington? Porque vemos las imágenes son impresionantes. Hay cierta malinformación, sobre todo entre las autoridades, porque también escuchaba a la autoridad, al alcalde justamente de Washington, y decía que ellos no iban a reprimir. ¿Cuál es ese fuego cruzado que se está viviendo ahora en Washington y cuál es la situación para los manifestantes? Lo que sucedió en Washington anoche, si me preguntás a mí, digo, con el concepto represión, hubo una represión en el centro, enfrente de la Casa Blanca. Acá no lo llaman así. Entonces, quizás por eso es que la alcaldesa, la intendenta de Washington dice otra cosa. Bien. Sí, se trató de refrenarse la intendenta en un nivel bastante grande comparado con los mensajes que llegan desde la Casa Blanca, ¿no? Que como vimos también a los gobernadores les exige que se impongan más en la forma de tratar las protestas. Qué complicado. Aldana, querida, muchas gracias por estos minutos, y estamos en contacto porque yo creo que esto van a tener lamentablemente una semana complicada ya en Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes.